La noche oscura del alma. ¿Alguna vez has sentido que hablas con Dios y solo recibes silencio? Como si tus oraciones fueran lanzadas al cielo para desvanecerse en el aire sin dejar rastro, sin respuesta alguna. Esa sensación puede ser devastadora, ¿verdad? Es como cuando marcas desesperado a un amigo en plena emergencia y lo único que escuchas es el frío tono de ocupado. La desesperación crece, el corazón se acelera y la mente empieza a cuestionarse. ¿Acaso me han olvidado? ¿Dios me ha abandonado? Quiero que pienses en esto por un momento. Tal vez no hace mucho tiempo escribiste a alguien cercano buscando apoyo y esa persona no respondió. Quizá pusiste todo tu esfuerzo en un proyecto laboral, confiando en recibir ese merecido ascenso, pero la promoción fue para alguien más. O quizá invertiste tu amor y energía en una relación, esperando reciprocidad, y lo que recibiste fue indiferencia. En momentos así, la ira se abre paso. Esa voz interna que todos tenemos grita con frustración: «No es justo. ¿Por qué me pasa esto a mí?». Quizá también has dirigido esa misma pregunta hacia Dios, sintiendo que tus problemas son ignorados desde el cielo. Pero aquí está la clave. El silencio de Dios no es sinónimo de ausencia. ¿Te has preguntado alguna vez si en ese aparente vacío está ocurriendo algo que no puedes ver? Imagina a un agricultor que siembra semillas en la tierra. Después de cubrirlas con tierra, no puede ver lo que ocurre bajo la superficie. Si no tiene fe, podría pensar que nada está pasando. Pero mientras espera pacientemente, la vida está germinando, preparándose para salir a la luz. Es en esos momentos de silencio cuando Dios está obrando de maneras que aún no puedes comprender. A veces, el mayor acto de amor divino es permanecer en silencio para moldear, fortalecer y preparar tu vida para algo mucho más grande. El silencio que prepara el milagro. En el Nuevo Testamento hay una historia que ilustra perfectamente esta verdad. María y Marta, las hermanas de Lázaro, enviaron un mensaje urgente a Jesús, rogándole que viniera rápido, porque su hermano estaba gravemente enfermo. Ellas confiaban en el poder de Jesús. Sabían que si él llegaba a tiempo, podía salvar a Lázaro. ¿Y qué hizo Jesús? Sorprendentemente, se quedó 2 días más donde estaba antes de partir hacia Betania. Juan 11:6. Imagínate la frustración de María y Marta. Desde su perspectiva, Jesús las había abandonado en su momento de mayor necesidad. Lázaro murió y su mundo se desmoronó. Pero cuando finalmente Jesús llegó, hizo algo mucho más grande que sanar una enfermedad. Resucitó a Lázaro de entre los muertos. Ese milagro no solo restauró la vida de su hermano, sino que también se convirtió en uno de los testimonios más poderosos de su ministerio. ¿Qué nos enseña esto? Que el silencio de Dios no es un no definitivo. Muchas veces ese es un espera. Y durante ese tiempo, aunque no lo veas, algo está germinando en tu vida. Tu fe está siendo fortalecida. Dios está trabajando en tu milagro, aunque tus ojos aún no lo perciban. Reflexión personal. Ahora quiero que reflexiones por un momento. Piensa en esas veces en las que has sentido que Dios estaba callado, cuando tus oraciones parecían caer en el vacío. ¿Cómo te afectó eso? ¿Hubo un momento en el que finalmente viste el propósito de ese silencio? Quiero invitarte a que compartas tu historia en los comentarios. No subestimes el poder de tu testimonio. Alguien más podría estar enfrentando una noche oscura del alma, y tus palabras podrían ser la luz que esa persona necesita para seguir adelante. Además, dime tu nombre. Quiero orar por ti y pedir a Dios que transforme esos silencios en milagros. Juntos podemos descubrir que el aparente abandono es en realidad el preludio de una bendición inimaginable. Comparte este mensaje con
alguien que también necesite escuchar que el silencio de Dios no es el final, sino el comienzo de algo maravilloso. Cuando Jesús lloró, quiero hacerte una pregunta directa. Si Jesús era Dios, ¿por qué lloró? ¿No tenía el poder para evitar la muerte de Lázaro? ¿No bastaba con una palabra suya para que la enfermedad desapareciera? Podrías pensar, si Dios tiene el control de todo, ¿por qué me dejó sufrir esta pérdida? ¿Dónde estaba su poder cuando lo necesite? Estas son preguntas duras, preguntas que nacen del dolor, de esa parte de nosotros que anhela respuestas inmediatas. Pero déjame decirte algo. Jesús lloró, Juan 11:35. El Hijo de Dios, quien sabía que en pocos minutos resucitaría a su amigo, se detuvo y lloró junto a María y Marta. ¿Por qué? Porque antes de traer solución, Dios trae consuelo. Antes de eliminar el dolor, Él elige sentirlo contigo. Cuando el dolor se comparte, tal vez has vivido una situación similar. Quizá perdiste a alguien que amabas profundamente. Puede que estés enfrentando la ruptura de una relación, la partida de un amigo o incluso el duelo por sueños que no se cumplieron. Y lo que más necesitabas en ese momento no eran respuestas, sino simplemente alguien que estuviera allí para llorar contigo. Jesús hizo exactamente eso. No se apresuró a resolver el problema. Primero se unió al dolor de quienes amaba. Esto nos muestra que en tus momentos de mayor tristeza Dios no está distante. Él está contigo, sintiendo lo que tú sientes. Piensa en un amigo que se sienta a tu lado en silencio durante una tarde difícil. No dice nada, no intenta arreglarlo todo, simplemente está ahí. Esa es la imagen de Jesús en esta historia. Un Dios que llora porque te ama. Aquí quiero invitarte a hacer algo especial. Si alguna vez has sentido que Dios lloraba contigo en medio de tus pérdidas o momentos difíciles, escribe en los comentarios, Dios me escucha. Esa declaración, aunque sencilla, puede ser un acto de fe poderoso. Quizá alguien que lo lea necesite esa afirmación para recuperar la esperanza. Además, si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que también esté necesitando escuchar que no está solo. Y no olvides suscribirte al canal para seguir creciendo juntos en esta jornada espiritual. Que Dios te bendiga abundantemente y te dé la paz que tanto buscas. Pedro hundido en las aguas. ¿Te ha pasado alguna vez que confiaste con todo tu corazón, pero las cosas no salieron como esperabas? Hiciste lo correcto, diste ese paso de fe y aún así te encontraste hundiéndote en medio de las dificultades. Puede ser devastador, ¿no? Esa sensación de que Dios te ha soltado la mano justo cuando más lo necesitas. Pedro vivió algo parecido. En el Evangelio de Mateo 14, 29, 31, Jesús lo llama a caminar sobre el agua. Imagina por un momento la valentía que requirió ese primer paso. Pedro confió, miró a Jesús y comenzó a caminar sobre el mar. Todo parecía posible hasta que sintió el viento y vio las olas. Su fe flaqueó, el miedo lo envolvió y comenzó a hundirse. Cuando el miedo te ahoga, piensa en situaciones cotidianas. Ese negocio que iniciaste con tanta ilusión, pero que comenzó a fracasar cuando surgieron problemas. Una relación amorosa en la que creíste, pero que terminó en ruptura. Una decisión importante en tu vida, tomada con plena confianza en Dios, pero que ahora parece un error. Es como nadar contracorriente. Las dudas se convierten en olas gigantes que amenazan con hundirte. Pero aquí viene la parte poderosa de esta historia. Cuando Pedro gritó pidiendo ayuda, Jesús no se quedó inmóvil observando. No lo regañó primero. No le dijo, «Te lo dije». La Escritura dice que al instante Jesús extendió su mano y lo levantó. Esto nos muestra algo crucial. Incluso cuando tu fe falla, la gracia de Dios sigue intacta. Él está más cerca de lo que imaginas.
listo para levantarte cuando lo llamas. En este momento te invito a hacer una declaración de fe. Di en voz alta o mentalmente: Dios me ama. Sí, incluso en tus momentos de debilidad, Él no te suelta. Comparte este mensaje con alguien que esté enfrentando dificultades y escribe en los comentarios: Dios me ama, para afirmar esta verdad en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé fuerza para caminar sobre las aguas de la vida. La soledad en Getsemaní. Imagina por un momento que estás atravesando la prueba más dura de tu vida. Ese momento en que el peso de las dificultades parece ser más grande que tu capacidad para soportarlas. Las decisiones difíciles te consumen, el dolor te embarga y lo único que deseas es tener a alguien a tu lado, un amigo, una mano que te apoye. Pero cuando miras a tu alrededor, te das cuenta de que no hay nadie. Sientes que el vacío te rodea y esa soledad parece imposible de soportar. ¿Alguna vez has sentido esto? Déjame contarte cómo Jesús experimentó una soledad mucho más profunda en el jardín de Getsemaní. Era una noche oscura y su alma estaba completamente angustiada. Él sabía lo que le esperaba: la traición de uno de sus discípulos, el sufrimiento, la humillación, el dolor extremo de la cruz. Y mientras su corazón se llenaba de temor y tristeza, buscó compañía. Jesús, en su humanidad, buscó apoyo en aquellos que más amaba, sus discípulos, y les pidió que oraran con Él. Pero al regresar encontró algo que lo golpeó con más fuerza. Sus amigos, aquellos en quienes confiaba, estaban dormidos. Una y otra vez, Él los despertó, pidiendo que no lo dejaran solo en ese momento tan crucial. Pero una y otra vez los encontró descansando, ajenos a la batalla espiritual que Él estaba librando. Cuando la soledad te golpea, piensa por un momento: si Jesús, el Hijo de Dios, pasó por momentos de soledad tan intensos, ¿cómo no podríamos nosotros, simples seres humanos, experimentar lo mismo? ¿Cómo no hemos enfrentado veces en nuestras vidas donde la soledad nos envuelve, donde buscamos consuelo y no encontramos a nadie que lo ofrezca? Tal vez confiamos en amigos que nos fallaron en el momento en que más los necesitábamos. Tal vez esperábamos apoyo de nuestra familia, pero la indiferencia nos golpeó o incluso en medio de la multitud. Sentimos una soledad abrumadora, esa sensación de estar rodeados de gente pero sin que nadie nos vea realmente. ¿Te suena familiar? La lección que nos deja el Getsemaní es aún más profunda de lo que imaginamos. Jesús, con todo el poder de Dios, eligió no rendirse ante la adversidad. En lugar de huir de la angustia, se arrodilló y oró. A pesar del sufrimiento inminente, a pesar de la sensación de abandono, se entregó a la voluntad de su Padre. Su oración, aunque llena de dolor, fue un acto de rendición. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. En ese instante, Jesús no solo aceptó el plan divino, sino que también nos enseñó a hacerlo. Él aceptó que, aunque el camino estuviera lleno de dolor, ese era el único camino que lo llevaría a cumplir el propósito para el cual vino a la tierra. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en el poder de esa oración? Fue en ese momento, en el momento más doloroso de su vida, cuando Jesús se entregó completamente al plan de Dios. Ese acto de rendición cambió la historia, abrió la puerta a nuestra salvación y nos mostró el camino hacia la victoria, a pesar de las dificultades, viviendo nuestra propia oración en soledad. Ahora bien, tal vez te encuentres en este mismo lugar de angustia, en tu propio Getsemaní. Puede que sientas que el peso del mundo está sobre tus hombros. Quizás no entiendes por qué estás pasando por lo que estás pasando, y la soledad se ha apoderado de tu corazón. Pero, querido hermano,
En este momento tan crucial, Dios está esperando que hagas algo muy similar a lo que Jesús hizo. Él está esperando que te rindas a su voluntad, que en medio de tu dolor lo mires a Él y digas con fe: Padre, sé que te preocupas por mí. Sí, incluso en la soledad más profunda, Dios nunca te abandona. Él está cerca, escuchando cada suspiro de tu corazón. Y cuando tú haces esa declaración de fe, el cielo se mueve a tu favor. Él te escucha. Y, aunque no siempre recibimos la respuesta que esperamos, podemos confiar plenamente en que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Llamado a la acción ahora, te invito a que tomes un momento para hacer esta declaración en voz alta o en tu corazón, mientras te entregas en oración a Dios. Padre, sé que te preocupas por mí. Hazlo con todo tu ser, sabiendo que en este instante no estás solo. Dios está contigo, te rodea con su amor y te fortalece en medio de la tormenta. No importa lo que enfrentes, Él tiene un propósito divino para tu vida. Y en tu debilidad, su fuerza se perfecciona. Al declarar estas palabras, estás abriendo tu corazón a la voluntad de Dios, permitiéndole obrar en tu vida de una manera impoderosa. No permitas que la soledad te haga sentir que estás desamparado. Recuerda siempre que, aunque tus discípulos puedan dormir, aunque los que amas no estén allí, Jesús nunca te abandona. Él camina contigo, te sostiene y te da la paz que solo Él puede dar. Que en este momento la paz de Dios te inunde y que encuentres fuerza en tu oración. No hay dolor, no hay angustia, no hay soledad que sea más grande que el amor y la voluntad de tu Padre Celestial. Que Dios te bendiga y te dé la fortaleza para superar cada Getsemaní en tu vida. El silencio de Dios en la cruz. ¿Alguna vez has sentido que el cielo está completamente cerrado para ti? Has orado una y otra vez, pidiendo respuestas, buscando consuelo, pero todo lo que recibes a cambio es un silencio profundo. Puede que en tu corazón hayas gritado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Recuerdas algún momento en tu vida donde, al enfrentarte a una tragedia, una pérdida irreparable o un dolor tan grande que te parecía insostenible, te sentiste totalmente solo? A veces, ese silencio de Dios puede parecer más hiriente que cualquier palabra que pudiéramos escuchar. Quiero que pienses en esos momentos difíciles, en esos momentos donde no encuentras consuelo, en los que te preguntas si realmente Dios escucha tus oraciones. Quizá te has sentido así en los últimos días o incluso en los últimos años. Es algo que todos podemos experimentar en algún momento de nuestra vida y quiero contarte algo muy profundo. Jesús también vivió ese silencio. El grito de Jesús en la cruz. En el momento más oscuro de su vida, colgado en la cruz, Jesús, el Hijo de Dios, también sintió esa angustia de sentirse desamparado. En medio de la brutalidad de la crucifixión, con su cuerpo desgarrado por el dolor y su alma marcada por la carga del pecado del mundo, Jesús gritó con una voz llena de desesperación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Ese grito, cargado de dolor, resuena en nuestros corazones hasta el día de hoy. Jesús, quien siempre estuvo en completa comunión con el Padre, experimentó el silencio de Dios en su momento más crítico. ¿Te has detenido a pensar en esto? El Hijo de Dios, quien todo lo sabe y todo lo puede, experimentó esa sensación de vacío, de estar solo. Pero en ese silencio, algo muy poderoso estaba ocurriendo. Cuando el silencio parece una derrota. A veces, el silencio de Dios puede ser tan desconcertante que parece una derrota. Imagínate por un momento a una madre que ha hecho todo por sus hijos.
ha orado por ellos, ha sacrificado tantas cosas para guiarlos por el camino correcto. Pero, a pesar de sus esfuerzos, ella ve cómo sus hijos se alejan de la fe. O quizás ese padre que ha trabajado incansablemente por su familia, con dedicación, y de repente se ve sin trabajo, preguntándose, ¿dónde está Dios en todo esto? Esos momentos de dolor, de incertidumbre, cuando parece que no hay respuesta, nos hacen sentir como si Dios estuviera ausente. El silencio parece una victoria de la oscuridad. Es en esos momentos, querido hermano, cuando el silencio de Dios puede parecer más profundo, cuando nuestras oraciones no reciben la respuesta que esperábamos, que tenemos que recordar algo muy importante. Ese silencio no es derrota, no es un abandono de parte de Dios. De hecho, en esos momentos, Dios está obrando en formas que no podemos ver. Jesús mismo lo demostró en la cruz. La aparente derrota fue, en realidad, la victoria más grande que la humanidad jamás conocería. La victoria oculta en el silencio. Lo que parecía una derrota en la cruz se convirtió en la mayor victoria de la historia. El sacrificio de Jesús abrió el camino para nuestra redención, para nuestra reconciliación con Dios. A veces, cuando Dios guarda silencio, no es porque no se preocupe por nosotros o porque nos haya abandonado, sino porque está trabajando en algo mucho más grande, algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Te invito a reflexionar sobre los momentos en los que has sentido el silencio de Dios en tu vida. ¿Te has dado cuenta de que a veces, en ese silencio, es donde Él está obrando en lo profundo de tu ser? Es en esos momentos donde su gracia es más poderosa, donde su plan divino se cumple de una manera perfecta, al igual que Jesús en la cruz. Cuando parecía que todo estaba perdido, en ese silencio se estaba gestando la salvación del mundo. Cuando no escuchamos nada, cuando parece que nuestras oraciones no llegan al cielo, es cuando más debemos confiar. Es cuando Dios está obrando en silencio, preparando algo grandioso en nuestras vidas. La paz de saber que Él está trabajando, aun cuando no lo vemos, nos permite descansar en su perfecta voluntad, viviendo con fe en el silencio de Dios. Y hoy, querido hermano, quiero invitarte a vivir con esa fe en el silencio de Dios. Puede que no entiendas todo lo que estás viviendo. En este momento puede que no encuentres respuestas inmediatas, pero te aseguro que Él está allí obrando en tu vida. Hay poder en esperar en el Señor. Hay victoria en confiar en Él, incluso cuando no ves ningún signo de su presencia. Quiero que tomes un momento ahora, en este espacio, para declarar en voz alta o en tu corazón lo siguiente. Padre, cuida de mi familia. En medio del silencio, en medio de la incertidumbre, haz esta declaración de fe. Sabemos que, aunque no siempre entendemos el porqué de las circunstancias, Él está cuidando de nosotros, guiándonos y protegiendo a nuestra familia con su amor eterno. Un llamado a la esperanza. Hoy te animo a que cuando el silencio de Dios te rodee, recuerdes que la cruz no fue el final de la historia. El silencio de la muerte fue la puerta a la vida. La cruz, que en un principio parecía una derrota, se convirtió en la victoria más gloriosa, porque Dios no se queda en el silencio. Él tiene un plan perfecto que se desvela en su tiempo. Cuando enfrentes esos momentos de incertidumbre, de silencio, cuando te sientas solo, recuerda que en medio de todo, Él sigue allí. Él te cuida, Él te ama y Él nunca te abandona. Confía en que el silencio de Dios no es vacío, sino que es parte de un plan divino que nos lleva a un propósito mucho mayor del que podemos imaginar. Que en este día tu fe se fortalezca y que puedas descansar en la certeza de que, aunque el cielo parezca cerrado, Él sigue obrando. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te llene de paz.
incluso en esos momentos en los que el silencio parece interminable. El camino a Emaús. ¿Alguna vez has sentido que todo en lo que alguna vez creíste se derrumbó ante tus ojos? Ese momento en el que te encuentras parado sobre los escombros de tus sueños, viendo cómo se desvanecen tus esperanzas. Imagina el dolor y la confusión de esos dos discípulos que caminaban hacia Emaús. La escena está llena de tristeza, porque su mundo acababa de cambiar para siempre. Lucas 24, 13, 35. Esos discípulos que habían seguido a Jesús con todo su corazón, ahora caminaban con la carga de la desesperación. Jesús, su maestro y esperanza, había sido crucificado, y con él se habían desvanecido todos sus sueños. Ellos esperaban que Jesús fuera el que redimiría a Israel, pero ahora su cuerpo yacía en una tumba, y con él sus expectativas, su fe, su razón de esperanza. El dolor de la desilusión. En nuestra vida diaria, ¿quién no ha experimentado alguna vez una pérdida que nos haya dejado completamente desorientados? Tal vez perdiste un empleo que tanto valorabas o una relación que pensabas que sería para siempre se rompió de manera inesperada. Puede que la vida no salió como la planeaste y te encuentras caminando por ese mismo camino a Emaús, lleno de dolor, de tristeza y de confusión. En esos momentos es tan fácil pensar que todo se ha perdido, y lo más natural es pensar que Dios ya no está a tu lado. Pero aquí viene lo asombroso. Como ocurrió con los discípulos, Dios sigue caminando a tu lado, aunque no lo reconozcas. Jesús no apareció ante ellos de inmediato en su forma gloriosa, ni les reveló su presencia de inmediato. Al contrario, Él caminó con ellos sin que ellos lo supieran. ¡Qué poderoso es esto! En medio de nuestra desilusión y tristeza, cuando creemos que estamos completamente solos, Dios camina con nosotros, a veces de una manera que no podemos ver, pero Él está allí. El silencio de la esperanza. Es sorprendente cómo, cuando el sufrimiento es tan grande, nos es difícil ver la mano de Dios en nuestras vidas. Los discípulos estaban hablando entre sí, compartiendo su dolor y su desilusión, y en medio de su conversación aparece Jesús. Él se une a ellos sin que lo reconozcan. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde, a pesar de tu dolor y tu lucha, alguien llega de manera inesperada y esa persona parece tener la respuesta o la palabra exacta para tu corazón? Jesús hace lo mismo, pero no de la manera en que esperaban. Él no les dio respuestas instantáneas, ni les prometió que todo se resolvería de inmediato. En lugar de eso, comenzó a hablarles de las Escrituras, les explicó todo lo que se refería a Él en los profetas y en Moisés. ¿Cuántas veces, en medio de nuestras tragedias, buscamos respuestas inmediatas? Queremos que todo se solucione al instante. Pero Jesús, al igual que en el camino a Emaús, nos enseña que la respuesta no siempre llega cuando la queremos, sino cuando estamos listos para recibirla. Cuando el corazón se abre, cuando nuestra mente se dispuso a escuchar, allí es donde llega la revelación de Dios, la revelación en el momento justo. La lección profunda en este pasaje es que Dios no siempre se muestra de la manera en que esperamos. Él no actúa conforme a nuestros tiempos ni a nuestras expectativas. A veces, lo que más deseamos no llega de inmediato, y en esos momentos de espera podemos sentir que Dios está ausente. Sin embargo, el hecho de que no veamos resultados inmediatos no significa que Dios no esté trabajando en el trasfondo de nuestra vida. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, un plan que se desvela en su tiempo, no en el nuestro. Y así, en un momento que parecía ser solo otro día de tristeza y pérdida, Jesús se reveló a ellos. ¿Cómo? Al partir el pan. Fue en ese simple acto, en ese pequeño gesto, cuando sus ojos se abrieron y lo reconocieron.
La revelación de Cristo no fue una aparición gloriosa, sino una que ocurrió en la intimidad de un acto cotidiano. Jesús no siempre viene en la forma que esperamos, pero Él viene en el momento justo, cuando más lo necesitamos. ¿No es eso lo que Dios hace en nuestras vidas? Cuando más sentimos que estamos perdidos, cuando más nos ahoga la tristeza, Él se manifiesta de maneras que no siempre entendemos al principio. Su revelación llega en los momentos más inesperados, en los gestos más sencillos, y ahí, en medio de la oscuridad, Él nos ilumina el camino que transitas en tu propio. En caminar en ese camino a Emaús, que a veces parece interminable, quiero invitarte a reflexionar. Puede que no entiendas todo lo que está sucediendo en tu vida ahora mismo. Quizás el dolor, la pérdida o la confusión te están envolviendo y no sabes hacia dónde ir. Pero hoy quiero que sepas algo. No estás solo. Jesús está caminando contigo, incluso si no lo puedes ver. Él te habla, te guía, y pronto, cuando menos lo esperes, abrirá tus ojos para que lo reconozcas de una manera nueva y poderosa. A lo largo de la vida, muchos de nosotros pasamos por momentos en los que sentimos que todo está perdido. Pero es en esos momentos donde, si permanecemos firmes, Jesús se revela de formas profundas, trayendo consuelo, paz y esperanza renovada. Una invitación a la reflexión y la acción. Quiero que ahora tomes un momento para reflexionar. ¿Qué aspectos de tu vida necesitan que Jesús te revele algo nuevo? ¿Qué momentos de confusión, dolor o tristeza te han llevado a pensar que Dios se ha olvidado de ti? Déjame decirte que Él está más cerca de lo que piensas y pronto su presencia se hará real en tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que la revelación de Cristo está cerca de ti, quiero invitarte a dejar un comentario abajo, compartiendo cómo esta palabra te ha impactado. Y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras de esperanza y fe, porque Dios tiene mucho más para ti. Te invito a seguir este camino juntos, a caminar con fe y esperanza, sabiendo que, aunque no siempre lo veamos, Dios nunca nos deja. Que Dios te ilumine el camino, incluso cuando parezca oscuro. Pablo en la prisión, ¿por qué Dios permitiría que uno de sus más grandes siervos fuera encarcelado? Esta es una pregunta que, al igual que a los discípulos en el primer siglo, nos puede sacudir profundamente. Imagina por un momento a Pablo, un hombre completamente entregado a predicar el Evangelio, un siervo de Dios que dedicó su vida a expandir el reino de los cielos, y sin embargo aquí lo vemos, arrestado, encadenado, preso, todo por hacer lo que Dios le mandó a hacer, por obedecer a la voluntad divina. Cuando miramos desde una perspectiva humana, la situación de Pablo es un enigma. ¿Cómo podía alguien tan fiel ser golpeado, arrestado y encerrado en una celda oscura y fría? La lógica humana se rompe ante la imagen de un hombre justo y obediente que sufre por causa del Evangelio. Pero lo que muchas veces no vemos de inmediato es que las situaciones difíciles, esos momentos de dolor o desesperación, son las que Dios usa para revelar su poder de maneras que jamás imaginamos. La historia de Pablo no terminó en derrota, sino que se convirtió en una de las escenas más sorprendentes y poderosas de toda la Biblia. En medio de la prisión, cuando parecía que todo estaba perdido, Pablo y Silas, en lugar de ceder al desánimo, comenzaron a cantar himnos de alabanza a Dios. Hechos 16:25. Alababan en medio de la oscuridad, glorificaban a Dios en el lugar que muchos habrían considerado el fin. Cuando la oscuridad no te define ahora, quiero que pienses por un momento en tu propia vida. Quizás sientes que estás atrapado en una prisión emocional, física o financiera. Tal vez enfrentas una crisis personal,
una relación rota, una enfermedad, una pérdida que parece insuperable. O quizás estás luchando contra batallas invisibles como la ansiedad o la depresión, esas que te encierran en un círculo de pensamientos oscuros y negativos, donde el futuro parece sombrío. Puede ser difícil ver el propósito de tu sufrimiento en esos momentos. Puede que te preguntes, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿No se supone que Dios está conmigo? ¿Dónde está Él en medio de mi dolor? Puede que la ansiedad te haga sentir como si estuvieras atrapado sin salida. Pero al igual que Pablo, quiero recordarte algo muy importante. La oscuridad no te define. Pablo no permitió que su prisión física determinara su futuro espiritual. En lugar de sucumbir al desaliento, decidió alabar a Dios en medio de la angustia. Él eligió hacer lo contrario a lo que el mundo esperaba. Cuando el enemigo pensó que había ganado, que la prisión lo había vencido, Pablo decidió usar ese mismo espacio oscuro para glorificar a Dios. Y ahí, en medio de la oscuridad, ocurrió un milagro. La clave del milagro: alabar en medio de la tormenta que hizo que Pablo y Silas experimentaran la liberación. ¿Fue acaso la súplica desesperada? ¿El llanto en medio de su dolor? No, el milagro ocurrió cuando decidieron hacer lo inesperado: alabar a Dios. Quizá estás pensando, ¿alabar a Dios en mi dolor? ¿Cómo es posible? Pero quiero que reflexiones en esto. En medio de tus dificultades, alabar a Dios es un acto de fe radical. Cuando eliges darle gloria en los momentos más oscuros, cuando decides decir, Señor, confío en ti a pesar de todo esto, estás dando un paso hacia la victoria. En ese momento, al igual que Pablo y Silas, estás abriendo la puerta a un milagro. Lo que sucedió en la prisión fue asombroso. En el instante en que comenzaron a cantar y alabar a Dios, algo sobrenatural ocurrió. Las cadenas de Pablo y Silas se rompieron. Las puertas de la prisión se abrieron y lo más extraordinario, el carcelero, quien había sido testigo de todo esto, terminó entregando su vida a Cristo. Hechos 16, 30, 34. Tus momentos oscuros pueden ser testimonios de victoria. Quiero que entiendas algo muy importante. En tus momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, es cuando puedes experimentar los milagros más grandes. Quizá no los veas de inmediato y puede que el proceso sea doloroso, pero confía en que Dios está obrando detrás de cada circunstancia. Tus momentos difíciles pueden convertirse en testimonios poderosos de la gloria de Dios. Cuando el mundo espera que te hundas, que te rindas, cuando todo parece indicar que la oscuridad te ha ganado, tú puedes levantarte con fe. Y es en ese momento, cuando decides no rendirte, cuando decides alabar, cuando decides confiar en su promesa, es ahí donde Dios interviene y abre las puertas de la victoria. Lo que parece ser tu prisión hoy puede ser el lugar donde Dios obre un milagro para ti y para aquellos que te rodean. Tu testimonio de fe, en medio de la dificultad, puede ser la luz que otras personas necesitan ver para cambiar sus vidas. Comparte este mensaje de esperanza. Si en este momento estás sintiendo que la oscuridad está a tu alrededor, quiero que sepas que no estás solo. Dios está caminando contigo. Él está cerca de los quebrantados de corazón y en medio de tu prueba. Él tiene un plan perfecto para ti. Hoy te animo a compartir este mensaje con alguien que necesite ser bendecido, alguien que esté pasando por una dificultad o que se sienta atrapado en su propia prisión. Quizás esa persona no vea salida, pero al recibir estas palabras podrán encontrar una nueva esperanza. Recuerda, tu testimonio puede ser la chispa que encienda una transformación en la vida de otra persona. Y si este mensaje te ha tocado el corazón, si has sentido el poder de la alabanza en medio de tu oscuridad, te invito a dejar un comentario abajo. Cuéntame cómo Dios ha obrado en tu vida y cómo has experimentado su poder.
Además, si no lo has hecho aún, suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras de esperanza, porque Dios tiene mucho más para ti. No te rindas, porque tus cadenas están a punto de romperse. Dios tiene el poder de convertir tus pruebas en testimonios de victoria. La mujer del flujo de sangre. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación, luchando una y otra vez sin ver ninguna salida? Tal vez has estado orando y buscando respuestas, pero todo parece estar en silencio. Esa fue la experiencia de la mujer del flujo de sangre, una mujer que durante 12 largos años padeció una enfermedad incurable. Su dolor no solo era físico, sino también emocional, pues en esos tiempos las personas con enfermedades como la suya eran marginadas y vistas como impuras. Había gastado todos sus recursos, consultado a los mejores médicos, y aún así su salud no mejoraba, sino que empeoraba. Imagínate por un momento cómo debió sentirse. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde no importaba lo que hicieras? Todo parecía en contra de ti. Ese sentimiento de desesperación, de luchar sin ver un resultado, es el que ella vivió. Su alma se encontraba destrozada, pero en medio de esa agonía surgió una chispa de esperanza. Un día, todo cambió. La mujer del flujo de sangre escuchó hablar de Jesús, de su poder para sanar, y sintió que era su última oportunidad. A pesar de las multitudes, del miedo a ser rechazada o incluso reprendida por su estado, ella tomó una decisión valiente. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. Mateo 9, 20, 22. En ese momento, ella no vio una multitud, no vio a las personas que la rodeaban. Ella vio solo a Jesús. A pesar de que solo logró tocar su manto, algo poderosísimo sucedió. Jesús sintió que algo había salido de él y se detuvo. Él miró a su alrededor, vio a la mujer y le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado». Esa pequeña acción, ese toque de fe, fue suficiente para que el poder de Dios se manifestara. El poder del toque de fe. Lo que esa mujer hizo no fue una simple acción física, sino un acto de fe audaz. Ella no necesitaba una gran ceremonia o una oración grandiosa, solo necesitaba un toque pequeño, pero con una fe inquebrantable en la bondad y el poder de Jesús. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? En nuestra vida, las luchas y los obstáculos pueden parecer abrumadores. A veces, luchamos con problemas de salud, relaciones rotas, deudas o crisis emocionales que parecen no tener fin. Pero al igual que la mujer del flujo de sangre, lo que necesitamos no es un milagro imposible, sino un toque de fe. Un toque de fe es todo lo que se necesita para abrir las puertas a lo imposible. Tu fe puede ser el puente al milagro. Cuando nos enfrentamos a problemas que parecen imposibles de resolver, la respuesta a veces no está en la magnitud de nuestras oraciones o en las soluciones inmediatas, sino en la fe que tenemos en Dios. Esa mujer creyó que solo un toque de Jesús podía cambiar su vida, y su fe no fue en vano. ¿Cuántas veces hemos dejado de creer porque sentimos que nuestras peticiones son demasiado pequeñas, que nuestras oraciones son demasiado sencillas o que nuestra fe no es lo suficientemente grande? Pero, como nos muestra esta mujer, lo que importa no es el tamaño del gesto, sino la fe que tenemos en el poder de Jesús para cambiar nuestras circunstancias. Recibe tu milagro. Hoy, quizás estás pasando por algo que te parece insuperable, algo que ha durado tanto tiempo que ya no crees en un cambio. Pero hoy te invito a hacer un acto de fe tan simple y profundo como el que hizo la mujer. No importa cuánto tiempo hayas estado esperando, ni lo que los demás digan o piensen, Dios está aquí para escucharte y responderte. Imagina por un
Momento que estás tocando el borde del manto de Jesús. Tu fe puede ser el punto de contacto que transforme todo en tu vida. ¿Estás dispuesto a creer que, al igual que esa mujer, tú también puedes recibir lo que tanto has esperado? Haz esta declaración de fe. Te invito ahora a hacer una declaración de fe, ya sea en voz alta o en tu corazón. Repite conmigo. Padre Celestial, vengo a ti con fe. Creo que tú tienes el poder para sanar, restaurar y transformar mi vida. Hoy hago un acto de fe, creyendo que aunque mi situación parezca difícil, tú estás conmigo. Así como sanaste a la mujer del flujo de sangre, yo creo que me sanarás y restaurarás todo lo que ha sido roto en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Conclusión, no te des por vencido. El poder de Dios está más cerca de lo que piensas. Si hoy, con todo tu ser, tocas su manto con fe, verás cómo Él responde. La mujer del flujo de sangre nos enseña que un toque de fe es suficiente para que lo imposible se haga posible. No importa lo que enfrentes, tu milagro está más cerca de lo que imaginas. Si este mensaje tocó tu vida, quiero invitarte a compartirlo con alguien que también necesita un toque de fe. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir recibiendo palabras de aliento y esperanza. Recuerda, lo que parece imposible para nosotros es totalmente posible para Dios. El Padre del Hijo Pródigo te espera. ¿Alguna vez has sentido que te has alejado tanto de Dios que ya no hay vuelta atrás? Tal vez sientes que tus errores, tus decisiones equivocadas, tus fallas personales o tu rebelión te han llevado tan lejos de su amor que ya no hay esperanza para ti. ¿Te ha invadido esa sensación de que cruzaste una línea que no puedes deshacer? Si es así, quiero que pongas atención a esta historia, porque hay algo poderoso que Dios quiere hablarte a través de ella. La parábola del Hijo Pródigo. Lucas 15, 11, 32. En esta historia, el hijo pródigo, cansado de esperar y vivir bajo las reglas de su padre, decidió pedir su herencia antes de tiempo. Se alejó de su hogar y se fue a un país lejano, viviendo de manera irresponsable, derrochando todo lo que tenía en placeres temporales. En poco tiempo su vida se vino abajo. La riqueza se fue, las amistades desaparecieron y el hijo se encontró solo, hambriento y sin esperanza. ¿Te resulta familiar? Tal vez no has vivido como él, pero quizás sientes que, de alguna manera, te has alejado de Dios. Tal vez por no seguir sus caminos, por tomar decisiones que te han llevado por un camino oscuro o por las luchas internas que te impiden acercarte a Él. Así como el hijo pródigo, es posible que sientas que ya no tienes derecho a volver, que ya no mereces su amor. Pero escucha lo que ocurrió después. El hijo, en su desesperación y arrepentimiento, decidió regresar a su padre. Pensó que lo mejor que podía hacer era pedir perdón y ofrecerse como uno de sus sirvientes, porque ya no se sentía digno de ser llamado hijo. Pero el padre, al verlo a lo lejos, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó, sin reproches, solo con amor. ¡Qué hermoso! Lucas 15:20. El Padre está corriendo hacia ti. Quizás tú, al igual que el hijo pródigo, crees que te has alejado demasiado. Tal vez sientes que tus decisiones pasadas te han condenado, que los errores que cometiste no tienen perdón y que ya no hay lugar para ti en los brazos de Dios. Pero quiero que escuches esto. El amor de Dios no tiene límites. Él no te está esperando con un dedo acusador, sino con brazos abiertos, esperando abrazarte. En la vida diaria, todos enfrentamos momentos de quiebre, decisiones equivocadas y momentos de dolor. Pero imagina por un momento a ese hijo pródigo, que aunque pensaba que no podía regresar, decidió dar el paso hacia su padre. En ese mismo momento, el padre lo vio desde lejos y corrió hacia él.
Este es el amor de Dios. Está esperando verte y cuando das ese paso hacia Él, Él corre hacia ti sin dudarlo. No importa lo lejos que hayas ido, ni cuánto tiempo haya pasado, Dios está esperando por ti, dispuesto a restaurarte. El regreso siempre es posible. A menudo nos enfocamos en los errores, en lo que hicimos mal, y nos sentimos demasiado avergonzados o culpables para acercarnos a Dios. Pero esta parábola nos enseña algo muy importante. El amor de Dios no se mide por lo que hicimos, sino por lo que Él puede hacer con nosotros. El Padre no le pidió cuentas al Hijo, ni le reprochó lo que había hecho, ni le pidió que hiciera una gran penitencia. El Padre lo abrazó, lo besó y celebró su regreso. Dios no espera que tengas todo resuelto antes de regresar a Él. Él te acepta tal como eres, con todos tus errores y fallas. Lo que más desea es que vuelvas a Él, porque Él sabe que en Él está la restauración, el perdón, la nueva vida. No hay demasiado tarde con Dios. Quizás llevas tiempo pensando que ya no hay regreso. Tal vez sientes que tus errores son tan grandes que no hay manera de ser perdonado. Pero quiero decirte hoy que si te acercas a Dios con un corazón arrepentido, Él te recibirá con los brazos abiertos, sin reproches. Él celebrará tu regreso, tal como el Padre celebró el regreso de su Hijo. Un llamado a regresar. Si has sentido que te has alejado, si sientes que la distancia entre tú y Dios es tan grande que ya no puedes volver, quiero invitarte a declarar esto en voz alta o en tu corazón. Padre, estoy regresando a ti. Perdóname y recibe mi corazón arrepentido. Dios te ama profundamente y no importa lo que hayas hecho, siempre hay un lugar para ti en su familia. Él te está esperando y hoy es un buen día para dar el paso hacia Él. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esto. Hay personas a tu alrededor que también necesitan saber que el regreso siempre es posible y que el amor de Dios es más grande que cualquier error que hayan cometido. Recuerda que no importa lo que hayas hecho, siempre hay un lugar para ti en la casa del Padre. Él está esperando. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y a suscribirte para seguir creciendo juntos en este camino de restauración y esperanza. Dios te espera con los brazos abiertos. Dios nunca te abandonó. En los momentos más oscuros de tu vida, cuando el dolor parece no tener fin y las respuestas a tus oraciones parecen no llegar nunca, es fácil llegar a la conclusión de que Dios te ha abandonado. Tal vez has pensado, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué parece que me ha dejado solo? Pero quiero que sepas algo muy importante. Dios nunca te ha abandonado, ni por un segundo. Aunque no siempre podamos entender cómo ni por qué, la verdad es que en medio de tu dolor, Él estaba y está ahí, sosteniéndote de maneras que no siempre puedes ver. Esta es una verdad que cambia por completo nuestra perspectiva. Cuando comprendemos esto profundamente, transforma la forma en que enfrentamos los desafíos y las pruebas de la vida. Dios te sostiene en el silencio. Imagina que estás caminando por un sendero oscuro. La neblina es espesa y no puedes ver más allá de tus pies. El miedo comienza a invadirte, dudas de que puedas continuar. En ese momento piensas que no hay salida, que estás perdido, pero aunque no lo sientes, hay alguien que te sostiene de la mano, guiándote con firmeza, paso a paso. No ves esa mano, no la tocas, pero está ahí, dándote la seguridad de que no estás solo. Así es como funciona la presencia de Dios en nuestra vida. A menudo, cuando estamos sumidos en el dolor, pensamos que Dios no está cerca, que nos ha dejado. Pero en esos momentos de aparente silencio, Él está sosteniéndonos con su mano invisible. Aunque no lo veamos, Él está con nosotros, guiándonos a través de la oscuridad. Nunca estamos solos.
aunque nuestras emociones y circunstancias nos hagan creer lo contrario. La promesa de su presencia constante es una verdad que nunca cambia. No importa cuán solitarios o desamparados nos sintamos, Dios nunca nos ha abandonado. Él ha estado con nosotros en cada paso, en cada momento de incertidumbre. La promesa de su presencia constante. En Deuteronomio 31:6, Dios nos da una de las promesas más reconfortantes. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te asustes, porque el Señor tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Este versículo es un recordatorio poderoso de que, no importa lo que estemos atravesando, Dios nunca nos dejará. Aunque las pruebas se presenten, aunque el sufrimiento parezca interminable, Él está a tu lado, guiándote y protegiéndote. ¿Sabías que, incluso en los momentos en los que sientes que todo está perdido, Dios ya estaba en ese lugar contigo, protegiéndote y guiándote hacia algo mejor? Aunque no lo veías, Él estaba allí. Esta promesa, que se repite a lo largo de toda la Biblia, es una garantía eterna de que no hay lugar en el que podamos ir donde su presencia no esté con nosotros. Una analogía cotidiana. El niño en la oscuridad. Tal vez has visto a un niño caminar por la casa en medio de la noche. El niño puede estar asustado, mirando a su alrededor sin ver nada, con el miedo palpable en su rostro. Pero, aunque no puede ver a su padre o madre, sabe que está allí. Aunque no vea la mano que lo sostiene, esa mano está firme. Cuando tropieza o pierde el equilibrio, la mano aparece de inmediato para evitar que caiga. Así es la relación de Dios con nosotros. Aunque no siempre veamos la mano de Dios guiándonos, Él siempre está a nuestro lado, sosteniéndonos, levantándonos cuando caemos. Incluso en la oscuridad de la vida, cuando parece que estamos solos, la mano de Dios nunca nos ha soltado. Él nos toma de la mano, nos sostiene y nos guía a través de las tormentas. La importancia de saber que nunca estuviste. Solo ahora que sabes que nunca has estado solo, te invito a reflexionar sobre esto. ¿Cómo vas a vivir a partir de ahora? ¿Cómo cambia tu perspectiva saber que, incluso en tus momentos más oscuros, Dios siempre estuvo allí contigo? Cada vez que pensaste que habías llegado al final del camino, Dios ya te estaba guiando hacia algo mejor. Es posible que, al mirar hacia atrás, puedas ver momentos en los que pensaste que todo estaba perdido. Pero cuando miras con ojos de fe, puedes darte cuenta de que en esos momentos Dios ya te estaba llevando hacia un propósito mayor. Él nunca te dejó, aunque tú no pudieras verlo. Entonces, hoy quiero invitarte a declarar con firmeza: Dios nunca me ha abandonado. Él ha estado conmigo, guiándome y sosteniéndome a través de todo. Esta declaración de fe no solo es un recordatorio para tu alma, sino un llamado a recordar que Dios nunca se apartó de ti. Él ha sido tu protector, tu sostén y tu guía. Aunque no siempre lo hayas sentido, Él estaba ahí, sosteniéndote. Un llamado a la esperanza. Ahora que has recibido esta poderosa verdad, quiero invitarte a compartir este mensaje. A veces, otras personas necesitan escuchar este recordatorio de que no están solos. Quizás tú sabes de alguien que está atravesando un momento difícil y necesita recordar que Dios nunca lo abandonará. Comparte este mensaje con esa persona y, al hacerlo, hazle saber que Dios está con ella, guiándola hacia su victoria. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal para que sigamos creciendo juntos en la fe. Cada día es una nueva oportunidad para recordar que Dios nunca nos abandona. Te esperamos para seguir creciendo juntos en este camino de esperanza, fortaleza y fe. Recuerda, nunca estás solo. Dios te sostiene.